En la tribuna del César, la información política del momento. Y a esta hora, 7:26 de la mañana, esta es la información política en la tribuna del César. Recientemente fue publicado los datos de la encuesta Inbamer, que muestra, para sorpresivamente, que el señor Gustavo Bolívar está liderando las encuestas o la preferencia de voto, seguido por otras personas como Sergio Fajardo, Vicky Dávila, y pues hay más de 63 candidatos presidenciales, o mejor, precandidatos, aspirantes al solio de Bolívar. Uno de ellos está aquí visitando la región y es de la costa, de los nuestros. Héctor Olimpo Espinosa es gobernador de Sucre. Bienvenido a la tribuna de César. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Gracias a ti, a todo el equipo Radio Guatapurí, a la audiencia de Valledupar y el departamento de César que nos escucha esta mañana. Bueno, habíamos tenido una entrevista con usted previa, aproximadamente un mes atrás, donde usted explicaba por qué aspirar, por qué atreverse, y eso lo valoramos, que la gente de acá de la costa se atreva, y sobre todo gente que no sea de Barranquilla, porque ha habido siempre un centralismo barranquillero que aplica el mismo bogocentrismo, pero versión costeña, que es el barranquillerismo. Entonces, ¿por qué aspira usted a la presidencia de la República? Yo sueño y voy por mis sueños. Y sueño con tener un país que cierre la brecha regional. Sueño con tener un país que disminuya las inequidades sociales que están concentradas básicamente en la diferencia entre la zona Pacífico, la zona Caribe y la zona andina de Colombia, que pueda cerrar las brechas generacionales y que pueda superar esta época de polarización y de pelotera política que impide que el país avance y genere unos acuerdos básicos como nación. Y con base en esos sueños míos, que son unos sueños de libertad, que son unos sueños liberales, de las democracias liberales de Occidente, he querido emprender esta tarea de llevarle un mensaje a todos y cada uno de los costeños del Caribe colombiano y de las demás regiones de Colombia, porque sí es posible que Colombia sea un país diferente. Andrés, yo tengo una visión producto de mi experiencia, porque cada quien es producto de su contexto, de su formación, de su experiencia. Yo he estado en los 3 niveles de gobierno. Yo he sido alcalde municipal, fui alcalde de mi pueblo a los 26 años, tengo 43 años hoy, de Cincé. El mismo Ulo, pero Cincé, ¿no? Como la historia que contaba el maestro Antonio Hernández Gamarra. De Cincé. Pero además de eso, de ser de Cincé y de haber sido su alcalde, fui también secretario general de mi partido, fui representante legal del Partido Liberal en Colombia durante 5 años aproximadamente, 4 años y medio. Luego fui viceministro del Interior y estuve como ministro encargado en alguna oportunidad y luego bajo nuevamente y soy gobernador de mi departamento y estuve como presidente de la Federación de Departamentos de Colombia. Entonces he estado arriba, en el medio, abajo, abajo, arriba, en el medio y he estado en ese, estudié la primaria en mi pueblo, el bachillerato en la capital, en Sincelejo, la universidad en Bogotá. Entonces eso me da una visión diferente, una óptica diferente de los problemas. Y el poder estar abajo, en el medio y arriba, me ha dado la posibilidad, Andrés, de entender que nosotros tenemos un enorme potencial de capital humano, de líderes que pueden gobernar esta nación y pueden determinar el futuro de este territorio. Porque en algún momento de la historia nos metieron en un complejo provinciano que nos empezó a hacer creer que el liderazgo del interior y de la zona andina es superior moral, académica, intelectual y políticamente que nuestro liderazgo. Y eso, yo que le digo que he estado allá y he estado acá, eso no es verdad. Hay condiciones de igualdad en el capital humano. Incluso yo siento que aquí en el Caribe en algunas cosas somos mejores, ¿cierto? Pero entonces, si no somos inferiores, pero somos más. Somos más. ¿Por qué somos más, Andrés? ¿Por qué somos más? Porque entre Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira y San Andrés, somos casi 13 millones de colombianos. El gobernador, yo quiero preguntarle algo. Usted mencionó ahorita una frase interesante y es cómo pasar, cómo superar la pelotera nacional y la polarización que tiene Colombia realmente en unas condiciones que no son muy buenas. Bueno,
¿Cómo hacerlo? Eso, además de proyectar las ideas políticas, también tiene un aspecto fundamental de comunicaciones. ¿Cómo decirle al país, mire, no soy centro, no soy de acá ni soy de allá, es un liderazgo nuevo y nace en el Caribe colombiano? Bueno, yo creo absolutamente en que el liberalismo es el antídoto de la polarización. Estoy absolutamente convencido de eso. ¿Por qué? Porque el liberalismo no es sectarismo, ni ideología sectaria, ni fundamentalismo, ni fanatismo político. Es un marco de normas, que es la filosofía de las democracias liberales. ¿Qué dicen cuál es, digamos, la carta de principios de las democracias liberales, que son los principios que nosotros defendemos? Primero, tridivisión de poderes, respeto entre los tres poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, y colaboración armónica de los poderes públicos. El legislativo se encarga de debatir y darnos las leyes. El ejecutivo de ejecutar las políticas públicas, de transformar la vida de la gente de manera directa. ¿Sí? Que sobre ese tema volveremos más adelante. ¿Qué quiere decir ejecutivo? Viene de ejecutar, de hacer que las cosas sucedan. Y por eso hay que escoger para presidente de Colombia alguien que tenga vocación ejecutiva, y lo otro es el Poder Judicial. Además de eso, tenemos dentro de los principios de las democracias liberales, tenemos el respeto por las libertades públicas, los derechos individuales, tenemos la libertad de prensa, el respeto por las elecciones periódicas, un mercado abierto con alguna intervención del Estado que apoya la iniciativa privada, y también un gobierno limitado que se encarga de cerrar la brecha social, avanzar en política social. Ese es el equilibrio de la democracia liberal. ¿Qué pasa hoy? Que lo vamos perdiendo cuando empieza la confrontación entre poderes, cuando empiezan los conatos de no respetar las reglas de la democracia, y cuando nos ponen a escoger o hacemos política social o apoyamos la iniciativa privada. Y eso es un falso dilema que le hace mucho daño a Colombia. Entonces, esa polarización política nos impide ponernos de acuerdo como nación en cosas básicas que requerimos para que Colombia haga la transición hacia el siglo XXI. Por eso yo estoy absolutamente convencido que Colombia requiere una dosis de liberalismo para poder superar esta página de la polarización y del fanatismo político. Héctor Olimpo Espinosa, para aspirar a la presidencia mucha gente mirará los pergaminos que tiene cada precandidato. Y usted, digamos, fue gobernador de Sucre, fue su cargo público más reciente. ¿Cómo dejó usted a Sucre? ¿Cómo lo encontró y cómo lo dejó, teniendo en cuenta que si usted mira los 7 departamentos de la costa Caribe, Sucre, junto con La Guajira, es de los más atrasados? Y tomemos el indicador socioeconómico que quiera, pues tomemos el tema de desempleo, tomemos el tema de pobreza, tomemos el tema de informalidad. Sincelejo es la capital mundial del mototaxismo, por decirle algo. Es decir, ¿cómo dejó usted su departamento después de ser gobernador 4 años? A ver, milagros hace Dios, ¿sí? Transformaciones hacemos los humanos. Las transformaciones toman tiempo. Sucre comenzó a ser diferente con mi gobierno. ¿Ok? Sucre pasó de ser un departamento que era el patico feo de los departamentos del Caribe de Colombia a destacarse. En el cuatrenio fue el departamento que mayor inversión per cápita pública tuvo. Nosotros iniciamos un proceso de transformación que está consolidándose. Entonces nosotros le dejamos al Golfo de Morrosquillo, donde tenemos las playas más hermosas del Caribe colombiano, una inversión de más de $1 billón en aeropuerto, marina, centro de convenciones, malecones, recuperación de playas, hospital de segundo nivel, infraestructura de servicios públicos, una gran sede del SENA para formación de capital humano para que el Golfo de Morrosquillo pueda desplegar ese potencial. Abajo en la región de La Mojana, dejamos el Gran Complex de La Mojana de 2.3 billones de pesos para poder resolver para siempre el problema de las inundaciones. Ambos megaproyectos en construcción que finalizan a finales de esta década. Pero dejamos esa gran semilla de la cual ya Sucre comenzó a recoger los frutos. Dejamos un tejido empresarial diferente. Más de 30.000 personas, empresarios, emprendedores del campo, del turismo, del sector tecnológico, de todos los sectores de nuestra economía que vieron transformado su negocio, porque les ayudamos con formación, con capacitación, con capital de trabajo y con comercialización. Además de eso, hicimos el proyecto de inclusión social de jóvenes más importante de Colombia. Nos dieron ese reconocimiento en el año 2003, se llamó Sucre Escucha, 2023, perdón, Sucre Escucha, donde hicimos temas de inclusión productiva y de salud mental en los jóvenes y las familias. Ahí se inició un proceso de transformación, dejamos una semilla. La semilla
del buen gobierno, la semilla de la transformación, de la prosperidad que Sucre está comenzando a recoger. Ahora, yo le aseguro que a final de esta década los indicadores del departamento serán completamente diferentes, gracias a la semilla que nosotros sembramos. Inevitablemente tenemos que hablar del panorama político de hoy. Y el panorama político de hoy habla de Gustavo Petro, presidente de la República, y todo lo que esto implica. Y por supuesto los movimientos que hacen desde ya los principales cabezas de partido. Tenemos entendido que el día de hoy, por ejemplo, hay una reunión importante de las principales cabezas de partidos como el Liberal, César Gaviria, Nuevo Liberalismo con los Galán y demás. Incluso se espera la presencia de liderazgos cristianos, aunque no se sabe, por ejemplo, bueno, Conservador y la U también estarán en esa reunión. ¿De qué van a hablar allí? Probablemente de cómo se van a preparar, cómo se van a unir para las elecciones próximas. La opinión suya desde las regiones con respecto a lo que digan desde el directorio del partido. Mire, yo tengo militancia partidista, yo no me la voy a tirar de cívico por ahí recogiendo firmas, tirándomelas de que no soy de un partido y la otra y tal, porque a mí eso no me gusta. Yo he sido alcalde, gobernador, viceministro, secretario, todo lo he hecho dentro de mi colectividad, comencé dentro del partido, en las juventudes y me he mantenido ahí en las buenas, en las malas y voy a estar acorde a las directivas de nuestro partido. Yo quiero que se haga un proceso incluyente, que incluya distintas tendencias no sectarias y cuerdas, ¿sí? Que incluya distintas tendencias de Colombia que quieran defender nuestra democracia liberal y la posibilidad de llegar a unos acuerdos básicos como nación, que quiera cerrar la brecha regional, un proyecto político diferente a lo que estamos viviendo hoy de este fundamentalismo y este sectarismo que nos tiene en la situación que nos tiene como en un callejón sin salida. Ahora, ¿quiénes van a estar? No sé, pero es muy importante que muchos liderazgos se muestren. Lo bonito que está sucediendo hoy de lo que decía Andrés cuando inició esta entrevista, que hay de tantos candidatos, es que refleja una democracia más abierta. Refleja una democracia más abierta y eso es muy importante. Nos hemos ido llenando de valor. Las redes sociales también nos están brindando la posibilidad de comunicar nuestras ideas y llegar a cualquier rincón de Colombia. Y cualquiera que tenga algo que decir, que para construir país, qué bueno que tenga la posibilidad de hacerlo. Ahora, tenemos un gran desafío, que es superar ese complejo provinciano del que hablábamos ahorita, porque nos parece absolutamente normal que un tipo del interior, de cualquier ciudad del interior aspire, pero exótico que un tipo de Ciencia Sucre lo haga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos metimos la falsa idea en la cabeza de que el liderazgo de por allá es mejor que el liderazgo de por acá. Y eso no es cierto. Los gobernadores y alcaldes más populares de Colombia están en el Caribe colombiano. Eso es un reflejo de que nuestro liderazgo se conecta con su gente, independientemente de cualquier crítica que tengamos de un alcalde, de un gobernador. Estoy hablando de los temas generales, porque críticas y problemas hay en toda Colombia. Y aquí se han hecho un enorme esfuerzo por formarnos. Nuestros padres han hecho un enorme esfuerzo por formarnos, por hacernos profesionales, con especializaciones, con maestrías, con doctorados. Hay una cantidad de técnicos y de tecnólogos, hay capital humano en la región Caribe. Si no somos inferiores, pero somos más. ¿Por qué somos más? ¿Por qué somos más? Porque somos de Córdoba hasta La Guajira y San Andrés 13 millones, Bogotá y Cundinamarca 10 millones, Antioquia de Cafetero 9, Pacífico con el Valle del Cauca incluido son 8, Santander son 6, Orinoquía y Amazonía son 3. Nosotros somos muchos más con unidad sociocultural. Yo me encuentro con ustedes en cualquier parte del mundo y nos saludamos y decimos, tú eres de por allá. Tenemos unidad sociocultural. Y digo, ¿por qué tenemos esa tendencia a creer mucho más en el liderazgo del interior que en el nuestro? O en esta oportunidad tenemos el deber moral como región de reivindicar el liderazgo caribe, de creer mucho más en lo nuestro y entender que nos merecemos el peso político, ¿sí?, que necesitamos para poder incidir más en la política nacional. ¿Por qué no se consolidan esos liderazgos? Esa es la pregunta. Si somos más y tenemos esa identidad de Caribe, pero cuando salen este tipo de procesos, de iniciativas, nosotros mismos nos encargamos de bajarle el tono, de no consolidarlo y ayudarle a que esa iniciativa, esas ideas, esos proyectos políticos a presidencia de la República no se puedan consolidar. Le voy a hablar, desde el Caribe. Johnny, en dos tiempos. El del pasado y el futuro. Tracemos una línea hoy. Ese ha sido nuestro pasado. ¿Por qué ha sido nuestro pasado? Porque el centralismo nos metió ese complejo en la cabeza. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es nuestro futuro? Cambiarlo. Y ese futuro es el presente.
Hoy recojamos el liderazgo Caribe, creamos en el liderazgo Caribe, revisemos qué pasa y escojamos el mejor entre los nuestros para que vaya a defender los intereses nuestros en el gobierno nacional, para que vaya a gobernar con una óptica regional. El único que sabe dónde está la gotera es el que vive dentro de la casa. Nada sensibiliza más que la cercanía con el problema. Y hasta que estas regiones no tengan mayores niveles de autonomía y hay una distribución mucho más equitativa de riqueza entre las distintas regiones de Colombia y el interior, no vamos a ser capaces de cambiar a Colombia. Miren estas cifras. 65% de informalidad, Caribe Pacífico. 40% zona andina. 14% de desempleo, Caribe Pacífico. 10% zona andina. 20% de pobreza multidimensional, Caribe Pacífico. 10% zona andina. La pobreza acumulada en las costas, en los departamentos de las costas, de la costa Caribe y de la costa Pacífica. Porque allá están los centros de producción, allá se acumuló el poder público. Y la riqueza persigue el poder. ¿Qué quiere decir? Donde se concentra poder es donde se concentra la riqueza. Entonces, mientras que aquí en la costa somos el 23% de los colombianos, solamente está el 15% del Producto Interno Bruto. Y en el centro, por ejemplo, Bogotá y Cundinamarca, que son el 20% de los colombianos, se concentra el 54% del Producto Interno Bruto. Y entonces comenzamos a entender, porque es que la gente nuestra tiene que irse para el interior a buscar trabajo, a hacer vida, y se fragmentan las familias porque aquí no hay oportunidades. Porque la gran industria se ubica en el interior y no acá. Entonces yo tengo una gran propuesta para esto. Con base en mi experiencia, en mi visita a Corea, mi visita a China, mi visita a Panamá y mi estudio sobre el caso de Irlanda, nosotros tenemos que ser capaces de generar una gran zona franca en el Caribe y en el Pacífico, con una tasa de tributación diferencial. Impuesto de renta que pase del 35 al 20, IVA del 19 al 8, para que la industria del mundo y de Colombia piense en sentarse aquí en esta región. Eso nos apunta a proyecticos. Es que voy a hablar con el presidente para que me dé un colegio, para que me dé una carretera, para que me dé... Ahora, el DPS, señor Bolívar, anda haciendo mercados municipales. ¿Usted puede creer eso? Eso no tenía que estar haciendo los alcaldes, pero no. Entonces yo digo, hombre, ¿es a punta de proyecticos que vamos a transformar este país? No, no es a punta de proyecticos, es a punta de las herramientas de política macroeconómica. Señores, vamos a generar unos incentivos para que venga la industria del mundo, como en China, para que venga la industria nacional y se siente en nuestra región a generar empleo, oportunidad, riqueza. Nosotros lo hicimos en Sucre. En Sucre, el año entrante arranca una planta de aluminio que va a generar 12.000 empleos y más de 70.000 empleos a la industria de la transformación. Generando qué condiciones. Pero eso no puede ser excepcional, tiene que ser regional. La zona Caribe y la zona Pacífico de Colombia debe ser ambas una gran zona franca, donde los incentivos tributarios y las gabelas que entregue el Estado, las garantías nos den la oportunidad para que aquí se siente la industria, se desarrolle, genere riqueza, oportunidad y venga transferencia de conocimiento. Si no, no vamos a superar esa brecha regional de pobreza. Y ahora, para que eso suceda, ¿quién tiene que ser presidente de Colombia? Alguien que le duelan estos problemas, que esté en la región, que esté cerca del problema. Porque nada cambia la percepción directa, la cercanía con el problema, nada la cambia. Y si no es así, no vamos a poder resolver nunca el problema de la laguna de Besote. Por ejemplo, o el problema de la represa del río Ranchería, por ejemplo, que son 2 megaproyectos regionales de agua para consumo y de agua productiva del Cesar y de La Guajira que no se han podido resolver. Porque no son prioridad. Muchas gracias por estar aquí en la tribuna del Cesar Héctor Olimpo. Estaremos atentos a cómo avanza esa precandidatura a la presidencia. Andrés, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. La valoro mucho. Quiero despedirme con el siguiente mensaje. Es posible que Colombia sea diferente. Para eso se requiere un líder diferente. Por mi experiencia, por mi formación, por mi cercanía con los problemas, yo encarno esa opción distinta para Colombia. Desde el Caribe, para Colombia, es posible construir una nación mucho más equitativa, mucho más justa. ¿Sí? Y cuando hablo de justicia social, pero también hablo de que la justicia opere, que le podamos vencer, romper el espinazo a esas tasas de impunidad que tenemos hoy en Colombia, 93% de impunidad, que quien delinca pague, que las cárceles funcionen realmente para aislar y para resocializar, y que las leyes le den más garantías al ciudadano que al delincuente. Hay una gran tarea como colombianos para garantizar autonomía regional
y para garantizar que haya justicia para que Colombia sea diferente. Mis redes sociales son @HéctorOlimpo. Los invito a que me sigan. Como no tengo tocayo, no tienen que poner ni número, ni puntico, ni nada. Simplemente @HéctorOlimpo en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok. Gracias. 7:46 minutos, primera emisión de la Tribuna del Cesar. No hay más Héctor Olimpo, llega a ver.